para su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Un saludo muy especial a todos los que están en estos momentos sintonizando Radio Advenimiento y Advenimiento TV. Es para nosotros un privilegio todos los días poder llegar hasta ustedes con estos estudios, y pues queremos agradecer a Dios y a todos ustedes también por hacer de nuestro canal de televisión aquí por el YouTube, como también en señal abierta en el canal rentado en el 55.7 para todo Dallas Forward y 51.2 para la ciudad de Houston. Por cierto, mañana estaré predicando la palabra del Señor en la iglesia de Houston, la iglesia Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles de Houston, que está ubicada en el 1023 Harbor Street, Houston, Texas 77020. Rentamos en el Templo Pentecostés Los Lirios, ahí cerca del 10, Freeway 10. Allí nosotros estaremos mañana congregándonos en ese templo que rentamos, y les animo para que puedan visitarnos, toda la audiencia de la ciudad de Houston que mira nuestro canal. Esperamos que puedan visitarnos mañana para que adoremos juntos a nuestro Dios. Allí estaré predicando y me gustaría saludar a algunos que tal vez nunca les he conocido personalmente. Me da mucha alegría cuando algunos televidentes llegan por ahí a la iglesia y pues ahí tenemos la oportunidad de saludarnos. Así que ojalá que usted pueda visitarnos mañana en la iglesia Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles en Houston, Texas. Vamos al resumen de la lección este día, pero no quiero hacerlo sin antes presentar a las hermanas que van a ayudarme a hacerlo, como lo es mi esposa María Elena y Jocelyn García. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias a Dios, pastor. Es un privilegio y un gusto estar aquí con ustedes nuevamente estudiando una lección más, bueno, resumiendo una lección más de estas hermosas lecciones que vienen para este trimestre. ¿Cómo están mis amigos y hermanos? Agradecidos aquí con Dios nuevamente, porque esta semana hemos sido muy bendecidos con su palabra, con este tema tan hermoso, el gran educador. Hemos aprendido mucho y sabemos que nuestro gran educador es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero antes, hermanos, de poder orar, quiero hacerles una invitación muy especial, y es para que usted haga planes y se reúna junto con todos nosotros en el programa Recibiendo el Sábado. El libro de Éxodo capítulo 20 versículo 8 nos dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Eso quiere decir que este día debemos determinar todos los quehaceres y poner a un lado, ya antes de la puesta del sol, poner a un lado todos los quehaceres que ya no logramos terminar, y entonces reunirnos con nuestras familias para estudiar la palabra de Dios, para orar, para cantar. Y ahora tenemos la gran bendición de tener esa televisión, esa radio, donde podemos escuchar un tema especial cada viernes, cada recibimiento de sábado. Así es que le hacemos esa invitación y bueno, esperamos que estén todos ahí para poder ser bendecidos con la palabra de Dios. Ahora, hermanos, nosotros vamos a orar aquí, a ponernos de rodillas para pedir la bendición de Dios en este estudio. Bendito y eterno Padre Celestial, en esta hora, muchas gracias, Señor, le damos en esta mañana por este privilegio que nos da de estar aquí, Señor, en este estudio. Agradecidos contigo, Señor, por la vida y por todas las bendiciones que nos ha dado durante esta semana, Señor. Hemos sido bendecidos espiritualmente con su palabra. Ahora, Padre, suplicamos que este día que vamos a hacer el repaso de la lección, que también su Espíritu Santo pueda estar con nosotros, que podamos ser instruidos por ti, Señor, por tu palabra, porque tú eres nuestro único maestro, Señor. Muchas gracias, Padre,
Pido una bendición especial por todas las personas que están escuchando esta escuela sabática, por todas las personas, Señor, que están en la radio, en la televisión o por cualquier medio, Señor, donde nos estén escuchando. Por favor, Padre, bendígalo grandemente, especialmente en su vida espiritual, Señor. Si hay alguien que está separado de ti, tráelo con tu amor, Señor, y que puedan regresar y que puedan aprovechar, Señor, tu amor, tu misericordia, y que puedan, Señor, abrir sus mentes y sus corazones a la obediencia a tu santa palabra. Bendícenos en este día, Señor, quédese con nosotros, porque lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Siempre los viernes destacamos los puntos más importantes de la lección. Así que vamos aquí entre nosotros tres a ver qué es lo que consideramos que fue más destacado. Yo sé que cada una de mis hermanas acá tienen sus puntos que ellas vieron que son como más relevantes. Y me gustaría que pues Jocelyn comience diciéndonos qué es lo que consideró como lo más relevante de esta lección. Bueno, me gustó uno de los versículos que se tocaron en esta semana y se encuentra en Lucas 2, 40 y 52. Lucas capítulo 2. Y dice, y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Entonces nos empieza a hablar acerca de la vida de Jesús, cómo él crecía, no solamente en estatura, sino sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Y lo que me llama la atención es que la vida de Jesús o el ministerio de Jesús no empezó desde chiquito haciendo grandes milagros. Y menciona aquí algo que me gustaría recalcar. Del Ministerio de Curación, página 269, dice, no hubo muchedumbres que siguieran con ansia los pasos del Señor o prestaran oídos a sus palabras. Y no obstante, durante todos esos años, el Señor desempeñaba su misión divina. Vivía como uno de nosotros, compartiendo la vida del hogar a cuya disciplina se sometía, cumpliendo los deberes domésticos y cargando con su parte de responsabilidad. Entonces vemos cómo Jesús inició siendo primero responsable en las pequeñas cositas, en las tareas domésticas. No hubo grandes milagros, no hubo gente que lo siguiera, pero al final en la preparación de esas pequeñas cosas, en la preparación de las cosas, como decía aquí, responsabilidades domésticas, entonces fue preparándose para algo más grande, que es lo que vemos más adelante. Dice que el Salvador, dice, condescendió en ser pobre a fin de enseñarnos cuán íntimamente podemos andar con Dios nosotros también los de suerte humilde. Dice, vivió para agradar, honrar y glorificar a su Padre en las cosas comunes de la vida. Empezó su obra consagrando el humilde oficio del artesano que trabaja para ganarse el pan cotidiano. Empezó con una vida muy humilde y terminó entonces su vida ya realizando milagros, ya predicando, ya haciendo las grandes obras que nosotros conocemos hoy en día y aplicándolo a nosotros también. Muchas veces queremos empezar de una manera grande, donde tengamos que muchos seguidores o predicar la palabra, donde haya muchísima gente que escuche, pero vemos que Jesús no fue así. Jesús empezó en lo más humilde y así se fue construyendo su carácter para poder ser preparado para las grandes cosas que se aproximaban. Interesante, hermanos, lo que Jocelyn nos está presentando, porque en el contexto de este título, como es el gran educador, ella ha destacado el hecho de que antes de ser pues un gran educador, fue tan sencillo y tan humilde y tan servicial, y así lo fue durante toda su vida. Pero como Jocelyn destaca esto, que el gran educador en sus primeros años, pues esta era su forma de vivir. Qué bonito esto. Y vamos aquí entonces a pedirle a mi esposa que nos diga qué es lo que ella considera más relevante de esta lección. Sí, bueno, hermanos, a mí esta lección me llama la atención un punto aquí donde nos decía que nuestro Salvador no animaba a nadie a asistir a las escuelas rabínicas. Y eso me llama la atención porque pienso yo que si en aquel tiempo
Él no animaba a nadie a asistir a estas escuelas. Imagínense ahora en este 2019 si Jesús o Juan el Bautista estuvieran ahora presentes, menos lo harían, porque es una degradación grande la que hay en las escuelas. Entonces, yo veo aquí, hermanos, que la razón por la que Jesús a lo mejor dijo eso o pensó eso es porque las mentes de estos maestros estaban corrompidas, eran corruptos, no estaban enseñando de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay un comentario aquí que quisiera leérselos, hermanos, donde nos dice que hay dos clases de educadores en el mundo. La una está compuesta por quienes Dios hace conductos de luz y la otra por aquellos a los cuales Satanás usa como sus agentes que son sabios para hacer el mal. La primera contempla el carácter de Dios y crece en el conocimiento de Jesús. Se entrega completamente a las cosas que producen ilustración celestial, sabiduría celestial para edificación del alma. Toda capacidad de su naturaleza queda sometida a Dios, aún sus pensamientos son puestos en cautiverio de Cristo. Y la segunda está en convivencia con el príncipe de las tinieblas, siempre alerta para hallar oportunidad de enseñar el conocimiento del mal y que si se le da cabida, no tardará en penetrar en el corazón de la mente. Entonces vemos aquí que hay dos clases de enseñanza y eso no es desde ahorita, sino desde en el tiempo de Jesús. Por eso es que Jesús no estaba de acuerdo en esa enseñanza, porque los maestros no enseñaban conforme a las escrituras, sino en otros conocimientos de otras celebridades de aquel tiempo, de otros pensamientos de hombres. Y recordemos, hermanos, que como seres humanos nuestra mente es finita. Entonces no vamos a poder pensar como el Señor quiere que pensemos o educarnos como Él quiere. Entonces aquí vemos de que era necesario entonces que tanto Jesús como Juan el Bautista tuvieran una escuela diferente. Viendo a Juan el Bautista estaba meditando y viendo qué forma es a lo que él decidió seguir. Él tenía dos caminos, o meterse en una de estas escuelas para educarse o seguir la otra educación, la que el Señor Jesús, sus padres le habían enseñado desde un principio, ¿verdad? Pero aquí me llama la atención en cuanto también a Juan el Bautista. Alguien puede decir, bueno, pero es que Juan el Bautista, él fue enviado para algo especial. Y sí, es cierto, él fue enviado para algo especial. Y por eso su educación tenía que ser así. Pero ¿acaso, hermanos, no nosotros también, que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo, también hemos sido, el Señor nos ha dado un mandato especial que nosotros tenemos que hacer aquí? Y es el de salvar al mundo del pecado también, es de decirle a la gente que el Señor murió, es de que la gente aprenda y de enseñarle el amor de Dios a las personas, de que Cristo dio su vida por nosotros. Entonces, si Juan el Bautista eligió ser educado en esta escuela porque tenía un propósito por el cual él había sido enviado, nosotros también. El Señor ha hecho a esta humanidad con un propósito, y el único propósito es que reflejemos su carácter, que le sirvamos a Él, que sirvamos a la humanidad, que estudiemos y nos graduemos para servirle a la humanidad, para hacer lo mejor para el mundo. Pero entonces, como no hemos sido educados de esa manera, entonces ahora, por eso es que estamos aprendiendo, hermanos, qué realmente es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Así es que creo yo que la mejor educación definitivamente es la que nuestro Señor Jesús enseñó desde el principio de la creación. Amén. Interesante esto que decía mi esposa, el propósito. Todos tenemos, por la gracia de Dios, un propósito con el cual Dios nos ha creado. Y Él nos ha educado y quiere que nos eduquemos para que se cumpla ese propósito. Bueno, estamos nosotros, para nuestros amigos televidentes y radioyentes, estamos en este momento haciendo un resumen de una lección que estuvimos estudiando todos los días, que tiene un título, que es El Gran Educador.
y es acerca de Jesús como el maestro por excelencia. Estamos ahora destacando los puntos más importantes de esta lección llamada el gran educador. Personalmente, a mí me impactó mucho el comentario que hace Mateo acerca de Jesús como maestro. Él dice en Mateo 7, 28 y 29, que cuando terminó Jesús estas palabras, dice, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Me gusta este comentario que hace Mateo, porque aquí él destaca a Jesús como el maestro que supera a los maestros de su tiempo. Aquí Mateo dice que la gente se admiraba. En el idioma original dice que también ese término para admirarse también significa que se quedaban atónitos o sorprendidos. ¿Por qué se sorprendían? Por la doctrina que enseñaba. Porque la enseñanza era de alguien que tenía autoridad y no como los escribas. ¿Qué quería decir esto? Hermanos, que Jesús no dependía de las fuentes de otros maestros o de otros rabinos. Jesús tenía su propia enseñanza que el Espíritu Santo y el Padre le daban. Pues dice que él de mañana dice, él buscaba a Dios en oración y allí recibía pues lo que él impartía. Interesante que este asunto de la autoridad pues fue también motivo de confrontación por parte de los que habían sido autorizados. Porque yo quisiera también aquí destacar el hecho de que Jesús, dice Mateo, enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Qué significa esto? Que no como quien lo había autorizado, no como alguien que le habían autorizado. Los escribas estos enseñaban porque les habían autorizado para enseñar. Les habían autorizado sus rabinos, sus maestros. Ya hemos dicho de que Gamaliel era uno, Gileel era otro de los famositos. Había otro también que se llamaba Shammai. Personas que pues eran eminencias. Y estos pues les habían autorizado por el aprendizaje que les habían dado. En cambio Jesús no predicaba como que le habían autorizado, sino como que tenía autoridad. Esto hacía la diferencia. Y entonces estos escribas pues tuvieron problemas con Jesús por eso. Quiero leer para ustedes aquí siempre en Mateo, pero voy a leer el capítulo 21. El capítulo 21 es interesante lo que dice, el verso 23. Escuchen. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Este asunto de la autoridad de Cristo fue motivo de polémica, de confrontación para con aquellos que habían sido autorizados. Hoy en día también se dan estos problemas, porque los que han sido autorizados por las universidades, por sus iglesias, los que han recibido credenciales de sus iglesias, estos se creen que son los únicos que tienen la autoridad y de repente cuestionan. Cuando alguien, sin haber pasado por esas universidades de ellos, sin haber recibido las credenciales de sus iglesias, de repente está enseñando, de repente está ministrando y cuestiona la autoridad de la persona porque no pasó por la Universidad X, porque no pasó por el aval de una cúpula de dirigentes principales que le otorgaron su credencial. Cuestionan al hermano tal vez que es bien sencillo, que no tiene mayores estudios y está liderando, está ministrando y le cuestionan. Se les olvida de que en esto de enseñar
en esto de liderar y de ministrar, pues también el Señor, como soberano, se provee de siervos y de siervas que en su humildad y sencillez los usa poderosamente para llevar adelante la obra del Señor. Nosotros vemos entonces que como maestro educador, Jesús se destacó por el hecho de que tenía su propia autoridad que Dios le había dado y que enseñaba diferente a los escribas. En esto de diferente, quiero leer un poco para ustedes algo que no traía la lección, pero que lo encontré en el deseo de todas las gentes, para que miren ustedes lo diferente. Dice, Jesús se encontraba con la gente en su propio terreno, como quien está familiarizado con sus perplejidades. Hacía hermosa la verdad y la presentaba de una manera directa y sencilla. Su lenguaje era puro, refinado y claro como un arroyo cristalino. Su hablar, era como música para los que habían escuchado las voces monótonas de los rabinos. Así que nosotros vemos que la forma de predicar de Jesús, pues no era aburrida, era bien entusiasta. Dice, aunque su enseñanza era sencilla, hablaba como persona investida de autoridad. Dice que era ferviente, más bien que vehemente. Una persona ferviente es una persona que predica con entusiasmo. Una persona vehemente es una persona que se deja guiar por sus propios impulsos y es impetuosa. Jesús en todo esto era diferente a los rabinos. Y cuando la gente escuchó al Señor hablar, se admiraban, dice. Se admiraban porque era diferente a los escribas. Así que me gustó este punto porque creo que este es uno de los desafíos que como predicadores tenemos. Llegar a predicar con una autoridad como recibida de Dios, dada por el Espíritu Santo, y no porque fulano de tal, por muy elocuente que haya sido o por muy preparado que haya sido, sea el que me ha autorizado para hacerlo. En el sostén propio se está dando últimamente esto, que los pastores que han salido graduados como teólogos están cuestionando a aquellos hermanos que no han sido graduados de teología y ponen pues hasta en ridículo lo que hacen y menoscaban y minan la autoridad con la que estos hermanos hacen la obra. Se dan el lujo de decir, él no es maestro, no tiene una maestría, él no tiene un doctorado, él ni siquiera fue a graduarse de teólogo. Y por ahí tratan de minar la autoridad de aquel hermano que está haciendo la obra. Aprendamos, hermanos, no seamos como los escribas. Dejemos que el Espíritu Santo use a quien tiene que usar, como en esta ocasión lo usó a Jesús. Esto me parece a mí que es algo en lo cual tenemos que madurar y es un punto que destaco como importante porque en eso Jesús pues se ve que estaba ungido por el Espíritu Santo y su autoridad era superior. No sé, Jocelyn, ¿qué otro punto tú encontraste importante para destacar? Bueno, me llama la atención también los métodos de enseñanza de Jesús, porque no sé si les ha pasado, pero cuando queremos aprender a veces algo nuevo, tenemos que conectarlo a algo más que ya sabemos. Como me quiero aprender esta palabra nueva y entonces, esta se parece a esta, entonces así me la voy a aprender. Y ese es el método que se recomienda para que uno pueda aprender las cosas y que le queden grabadas. Ahora, ese es el mismo método que Jesús usaba a la hora de explicar la palabra. Y Mateo 5, 1 y 2 dice, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. Entonces vemos que Jesús siempre los ubicaba primero en la naturaleza. ¿Por qué? Porque él siempre cuando enseñaba conectándolo a la naturaleza y eso es lo más sabio para hacer porque ellos estaban rodeados de naturaleza todo el tiempo. Cada vez que fueran a ese monte, cada vez que vieran a ese monte, cada vez que vieran aquellas cosas con las que Jesús relacionaba las lecciones, se iban ellos a acordar inmediatamente la lección o lo que Jesús había querido decir. Entonces me llama muchísimo la atención esa parte y también Palabras de Vida de Gran Maestro, página 8, nos dice, los hombres podían aprender de lo desconocido mediante lo conocido. Las cosas celestiales eran reveladas por medio de las terrenales. Dios se manifestó en la semejanza de los hombres. Tal ocurría en las enseñanzas de Cristo.
Lo desconocido era ilustrado por lo conocido, las verdades divinas por las cosas terrenas con las cuales la gente se hallaba familiarizada. Y sigue diciendo, las cosas naturales eran vehículo de las espirituales. Las cosas de la naturaleza y la experiencia de la vida de sus oyentes eran relacionadas con las verdades de la palabra escrita. Entonces Jesús buscaba simpatizar con las personas, él hallaba manera de hablar con los ricos, así como también con los pobres, y de simpatizar con ellos y de mostrarles a ellos lecciones tan importantes que no solamente ese momento iban a aprender, sino que cada vez que se encontraran con ese objeto o con ese lugar, ellos iban a recordar y siento que eso es importante porque es podríamos usar el mismo método nosotros hoy para enseñar, simpatizar con la gente, buscar objetos con lo que la gente se familiarice y así de esa manera la gente va a recordar más fácilmente lo que le hayan enseñado. La verdad es que Jesús es un maestro de maestros. Nadie lo puede superar. Y cuánto nosotros deberíamos imitarlo y aplicar cuando enseñamos estos métodos que Él utilizó para con sus alumnos. Creo que el Señor pues está tratando aquí de que nosotros abramos los ojos a lo que es la manera correcta de enseñar. Bueno, María Elena, ¿qué otro punto tú consideraste importante? Bueno, hermanos, y el último punto que yo he visto interesante aquí, que me llama mucho la atención, es cómo fue de importante para nuestro Señor Jesucristo establecer la fe en los discípulos a través de la palabra de Dios. Eso, yo creo que ahí está el mejor desarrollo. Así como fue para los discípulos, el mejor desarrollo en la educación ahora para nuestros niños y nuestros jóvenes. Igual para nosotros también. El hecho de que el Señor Jesús se interesó mucho porque los discípulos creyeran y tuvieran fe y aumentaran su fe, porque es más, los mismos discípulos le dicen en cierta ocasión a Jesús, aumenta nuestra fe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era necesario entonces que el Señor enseñara a sus discípulos el creer en Él, el creer en las Sagradas Escrituras, porque ellos no tenían otro libro de texto más que en aquel tiempo era el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, y era necesario para el Señor Jesús que ellos aprendieran mucho y creyeran acerca de esto. Esa era la escuela mejor, la mejor educación que ellos podían tener. Por eso es que el Señor ahora en día igual nos dice a nosotros, como dice aquí, en escudriñar las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, hermanos, nosotros ahora como cristianos necesitamos igual que en aquel tiempo los discípulos aprendieron y creyeron en Jesús y aumentaron su fe. Así de igual manera nosotros al estudiar la palabra de Dios. Necesitamos ahora nosotros como alumnos tener una fe creciente, hablar de la fe, estudiar acerca de la fe, ponerla en práctica. Porque cuando hagamos eso, entonces seremos hombres y mujeres fuertes en fe. No nos va a debilitar cualquier cosa. ¿Por qué? Porque hemos aprendido acerca de lo que pasaron todas estas personas, las dificultades, los momentos hermosos que pasaron a través de la historia. Igual a nosotros, si nosotros ahora nos aferramos a esta palabra y agarramos esta palabra como nuestro libro de texto y la naturaleza y todo lo que a Dios ha hecho para nosotros, entonces ahora nosotros también vamos a ser verdaderos discípulos de Cristo. Amén. ¿Algo más que tú quieras agregar? Bueno, me llama también la atención donde dice que Jesús enseñaba, pero de lo que él aprendía, de lo que él escudriñaba. No se basaba en las teorías de otras personas, no se basaba en los pensamientos, ni en lo que las otras personas buscaban. Y yo creo que eso es lo que le daba a Jesús esa autoridad y ese poder, porque él conocía y vivía y experimentaba lo que él estaba predicando.
Por eso aquí dice que los rabinos de su tiempo se espaciaban en las tradiciones y en las teorías y especulaciones humanas, y el peligro de eso es que al final van pasando en tradición y tradición, y que él me dijo, no, pero el pastor me dijo, y ese pastor adelante sigue la cadenita y al final quizás ni siquiera esté escrito, quizás ni siquiera sea real. Entonces por eso se nos invita a nosotros a estudiar por nosotros mismos, que el Espíritu Santo sea a nosotros que también nos revele esas verdades, que nosotros vayamos a Dios para pedirle sabiduría y para que nos muestre aquellos tesoros que contiene su palabra. Así, hermanos, hemos llegado al final entonces de este resumen de lo que ha sido la lección, destacando estos puntos importantes que nos hacen ver a Jesús como el maestro por excelencia, y pues ahora queda en nosotros aplicar en la manera de enseñarle a los hijos, en la manera de enseñar en la iglesia, queda, hermanos, el aplicar este tipo de forma, de métodos, de educación. Queda en nosotros ahora hacerlo para que tengamos éxito y podamos ser maestros que imiten al Maestro Divino. Gracias a Dios por esta lección. Vamos ahora a orar y a pedirle al Señor que nos ayude a que todo lo aprendido, hermanos, lo pongamos en práctica. ¿Oramos? Amén. Padre nuestro, te damos gracias porque has querido esta semana que nosotros pongamos nuestra mirada en ti y aprendamos de cómo tú enseñas. Y ha sido impresionante, Señor, la manera como tú lo hacías. También nosotros nos admira, también nosotros nos sorprende de ver qué tan sencillo y qué tan profundo, pero al mismo tiempo con qué autoridad exponías las enseñanzas. Señor, la gente lo apreciaba, la gente lo valoraba, los que por supuesto estaban de todo corazón oyéndote. Y claro, también hubo gente que te rechazó, hubo gente que no le importó la enseñanza, pero estamos, Señor, enfocados en aquellos que se admiraban, en aquellos que decían que era totalmente diferente a la manera de enseñar de los maestros de aquel tiempo. De manera que hoy nosotros te rogamos que nos ayudes para fijarnos más en ti, para ver cómo tú enseñas, y así, Señor, educar a los nuestros en casa, como también en la iglesia. Por favor, te pedimos que cada día busquemos asemejarnos a ti en esta labor de educación. Te rogamos que así sea, que con tu ayuda lo podamos lograr y que seamos maestros eficientes. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.